¿Cómo fue posible que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos haya salvado nuestras almas, dejándolas inmortales con vida eterna? En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1:10, dice acerca de la gracia, o sea que para nosotros es gratis la salvación. Porque si tuviésemos que pagar nosotros nuestra salvación, tendríamos que pagar por nuestros pecados, y los pecados se pagan con la muerte del alma. Así se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma. Entonces, si pagamos nosotros, tenemos que pagar con la muerte de nuestras almas. Pagar el derecho a ir al cielo. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare esa morirá, el alma. Y eso no se puede transar, digamos. Sería injusto que una persona que comete delitos quede absuelto, gratis. O sea, tiene que pagar. Si un delincuente entra a mi casa y me roba, violenta a mi familia, esos delitos los tiene que pagar. Si ese delincuente fuera enfrentado a un juez y el juez lo dejara suelto, el juez sería injusto. Sería un juez corrupto porque no estaría aplicando justicia. La justicia demandada por el Señor es que el alma que peque, el alma que comete pecados tiene que morir. Esa es la justicia. El alma que pecare esa morirá. Ahora, ¿cómo hizo el Señor para podernos dejar exentos de toda condena, nosotros que somos siempre pecadores, sin que dejara de estar vigente la justicia, sin que se le imputara al juez, que es Cristo, nuestro Dios, se le imputara ser injusto? ¿Cómo es posible que a un delincuente se lo deje libre? Si el delincuente tiene que pagar por su fechoría, si no hay justicia. Entonces, ¿cómo el Señor, a nosotros que somos personas pecadoras, porque en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque? Nosotros somos pecadores por naturaleza, cometemos pecados hasta con el pensamiento, ¿verdad? Tenemos fantasías sexuales, mentimos, tenemos envidia, codiciamos, y esos son pecados que se condenan penalmente con la muerte del alma. Dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Eso está escrito en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Ahora, dice en el original, todo aquel que comete pecado, comete iniquidad. Eso está escrito en el original de 1 Juan 3:4. Entonces, primero está escrito que la vida eterna, de la cual nosotros no tenemos derecho a la vida eterna, nosotros tenemos derecho a la muerte eterna. Dice la palabra del Señor que para nosotros la vida eterna es un regalo, es una dádiva. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él en la cruz del Calvario nos salvó, ¿ya? Y esa salvación para nosotros ha sido gratis, porque el pago lo hizo Cristo por nuestros pecados, no lo hicimos nosotros. En Juan 8:24 advierte el Señor, advierte a todos los que son incrédulos a la tan grande salvación que Cristo hizo para nosotros en la cruz. En Juan 8:24 Cristo dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que el ser humano los va a cometer hasta que se muera, cada uno de ellos por sí solo, independiente a los demás pecados que pudiera o no cometer. Basta uno, por sí solo, se condena penalmente con la muerte del alma. Entonces, o todos los pecados que usted lo va a cometer, queriendo cometerlo o no queriendo cometerlo, no importa el por qué los cometió, no importa qué tipo de pecados cometió, cada uno de ellos se condena con la muerte del alma, no importa ni siquiera la cantidad total de pecados cometidos, al ser humano le basta un pecado cometido para que el alma quede sentenciada a la muerte, y una vez que el ser humano pecó una vez y el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada que el ser humano le pueda ofrecer a Dios a cambio de que el alma deje de estar sentenciada a la muerte. Como dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿qué recompensa dará un reo de juicio eterno? ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Si el ser humano ya pecó, usted y yo ya cometimos al menos un pecado. De ahí en adelante, para que nuestras almas dejen de estar sentenciadas a la muerte, ¿qué le podré yo dar a cambio a Dios para que mi alma deje de estar sentenciada a la muerte? Nada. ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. No se le puede dar nada al Señor a cambio de que mi alma quede salvada, de que se me impute el pecado condenatoriamente a mi alma, de que se castigue mi pecado con la muerte de mi alma. Nada.
De manera que lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24 es, o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, usted cree de todo corazón, con fe, sin dudar, que fueron pagados todos por Cristo en la cruz, cuando Él murió por nuestros pecados, y si no lo cree, entonces lo invalida lo que Cristo hizo por usted, por objetarlo, por dudarlo, por no creerlo con todo el corazón, lo invalida. Recordemos que en Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. O sea, Dios está exigiendo al injusto, para poderlo justificar, le está exigiendo fe. No le está exigiendo que crea nomás. No. Aparte de creer, que crea con fe. Porque la justificación es por la fe, no por creer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok, entonces nosotros que somos reos de juicio eterno, porque no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Y un pecado basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que el hombre pueda hacer o dejar de hacer que le pueda dar a Dios a cambio de su alma. En el original de Mateo capítulo 16, versículo 26 dice, ¿o qué le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? ¿Qué le da? A ver, usted un día mintió, dejando el estado de niñez, dejando el estado de inocencia, porque los niños van al cielo. De los tales es el reino de los cielos, porque están en inocencia. Pero dejando el ser humano el estado de inocencia, adquiriendo la plena conciencia, un día usted pecó. No sé, le faltó el respeto a la mamá, mintió, lo que sea. Pecó una vez. Su alma quedó sentenciada a la muerte. Dios dice, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. De ahí en adelante, ya no importa que usted ya no peque más. Estrictamente hablando, en cuanto a materia penal, en cuanto a tener que responder penalmente por los pecados cometidos en esta vida. De ahí en adelante, por haber cometido tan solamente un solo pecado, ya no importa si ya no peca más. Por ese pecado cometido, su alma quedó sentenciada a la muerte y no hay nada en lo absoluto que usted le pueda ofrecer a Dios para que su alma deje de estar sentenciada a la muerte. Por eso el arrepentimiento que Dios exige en toda la Biblia, que es el cambio en los pensamientos que tiene el ser humano respecto de cómo se encuentra ante Dios. ¿Cómo usted se encuentra penal y judicialmente ante Dios? Por haber pecado con el alma sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma suya, igual que el alma mía, quedamos sentenciados a la muerte de nuestras almas, no hay nada en lo absoluto que el hombre le pueda dar a Dios a cambio de que el alma que deje de estar sentenciada a la muerte. Para eso es el arrepentimiento, para que el hombre renuncie a todo mérito suyo. Renuncie a todo mérito, como que supuestamente Dios sí le estuviera tomando en cuenta algo al hombre. Que yo, a cambio de que mi alma ya no quede, para que mi alma no quede sentenciada a la muerte, para que deje de estar mi alma sentenciada a la muerte, yo le estoy ofreciendo a Dios a cambio de que mi alma esté condenada a la muerte, le estoy ofreciendo una vida en santidad, guardando los mandamientos, dejando el pecado, dejando de ser tibio, perseverando. Si no hay nada que haga que Dios se lo tome en cuenta al hombre para que el alma deje de estar sentenciada a la muerte. Nada. Entonces, arrepiéntase. Cambie los pensamientos. El arrepentimiento que Dios demanda para la salvación del alma, que está en Marcos 1:15, Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 17, versículos 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa palabra arrepentimiento en el original es metanoia y está compuesta por dos palabras. Una es meta, que es cambio, y la otra es noia, que es mente. Metanoite significa cambia los pensamientos que tienes en tu mente. Déjate de estar pensando que no estás condenado, porque estás condenado y necesitas la salvación de tu alma. Entonces el arrepentimiento es un cambio interno en los pensamientos. Y la religión dice que el arrepentimiento que Dios demanda es un cambio de las conductas, un cambio externo. No, el cambio la conversión es mental.
Por lo menos la conversión que Dios está demandando para la salvación del alma. El arrepentimiento, metanoia, cambio de los pensamientos de la mente. Advierte el Señor Jesús, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. En Romanos 2.5 dice el apóstol Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ok. Entonces, cuando Cristo inicia su ministerio de salvación en la tierra, empieza a demandar el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Marcos 1.15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es un anuncio que declara lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para darnos la vida eterna. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darnos la vida eterna, la inmortalidad? Tuvo que morir por los pecados nuestros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando nos anuncia el Evangelio en 1 Corintios 15, versículo 1 al 6. Ahí está escrito lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 15, versículo 1 al 6. Dice el apóstol Pablo, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, fue visto por Jacobo también, y al final, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, se me pareció a mí. Claro, cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco. Eso es 1 Corintios 15, versículo 1 al 6. Fundamentalmente, el versículo 3 y 4 nos anuncia lo que Cristo hizo en la cruz para salvar nuestras almas. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En Romanos 4, 25, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la cruz realmente? En la cruz lo que ocurrió fue que ha sido abolida la ley penalmente, la ley de los mandamientos. Porque para poder darle abolición a la ley, Cristo tuvo que usar de su omnisciencia, es decir, del poder que tiene Dios de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo todos los pecados que han de cometer la raza humana, desde el primer hombre, Adán, hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, incluyendo saber toda mi vida y la vida de usted, desde que usted nace, vive y se muere. Y por lo tanto, todos los pecados que usted los va a cometer hasta que usted se muera. Entonces, sabiendo Cristo de antemano, todos los pecados que nosotros los íbamos a cometer cuando naciéramos en este mundo, empezásemos a vivir y a cometer nuestros pecados hasta que nos muriésemos, los supo de antemano todos, se lo dejó imputar penalmente a él en la cruz del Calvario. Por eso Isaías 53, 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos, de toda la humanidad. 1 Pedro 2:24 dice, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Todos. Los de toda la humanidad. Desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Entonces, en el aspecto penal, la ley quedó abolida. Porque Cristo dejó sin sentido que la ley de los mandamientos siguiera vigente penalmente. Quedó abolida penalmente la ley. Penalmente. Eso es lo que el hombre no logra entender. Cualquier ley, ley del Código Civil, ley de tránsito, ley de pesca, ley de agronomía, cualquier ley, tiene varias formas de condenar al infractor. Por ejemplo, la ley de tránsito, está la condena civil y la condena penal. Si una persona maneja en estado de ebriedad y cruza una luz roja, y producto de eso hay un choque, una colisión con resultado de muerte, entonces a esa persona se le tiene que aplicar dos condenas por infringir la ley. La condena civil, una multa económica, y una condena penal. Tiene que ir a la cárcel, a ser procesado. Se pierde la prisión, pérdida de la libertad. ¿Eh? Pero supongamos, esto para ejemplo pedagógico, solamente para entender lo que ocurrió en la cruz, supongamos que una autoridad, como un presidente, anula penalmente la ley de tránsito. La anula. O sea, que le da abolición a la ley de tránsito, le da abolición, queda abolida penalmente la ley de tránsito. Y sigue vigente solamente civilmente, en el Código Civil. Entonces, volvemos al mismo caso. La persona es una infractora, maneja ebrio, se emborracha, sube a su vehículo,
viola la ley del tránsito porque está manejando en estado de ebriedad, y los mandamientos de la ley del tránsito son no manejar en estado de ebriedad, abrocharse el cinturón, son decretos de la ley, no cruzar la luz roja. Entonces esta persona infringe muchas demandas de la ley. No maneja con el cinturón abrochado, maneja en estado de ebriedad y cruza el cruce con luz roja, y producto de su irresponsabilidad de estar infraccionando la ley de tránsito, se produce un choque con resultado de muerte. Pero como la ley quedó abolida penalmente, la ley de tránsito, esa persona solamente tiene que pagar plata, pagar una fianza nada más, o sea, pagar dinero. Es condenado solamente civilmente. Entonces la persona se pone a manejar ebrio porque sabe que la ley quedó abolida penalmente, la ley de tránsito. Entonces la persona abusa y se pone a embriagar, se emborracha, porque sabe que la ley quedó abolida penalmente. Entonces que no lo pueden encerrar, no lo pueden procesar. Solamente por cada vez que él infrinja la ley del tránsito va a pagar multa, porque solamente quedó vigente la ley de tránsito civilmente. ¿Ah? Entonces él vuelve a emborracharse irresponsablemente, se mete en su vehículo, no debiendo manejar, no se coloca el cinturón de seguridad, cruza una luz con luz roja, cruza un cruce carretero con luz roja, un cruce de calle. Nuevamente, producto de su responsabilidad, hay un choque, una colisión con resultado de muerte. Mueren familias, mueren gente inocente, y él solamente tiene que ser condenado civilmente. Una multa económica nada más, y queda en libertad. No lo pueden meter a la cárcel porque la ley quedó abolida penalmente, la ley del tránsito. Dice la Escritura que pecar contra Dios es infringir la ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. La ley de los mandamientos que Dios dio. No matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Suponiendo que en el mismo caso, resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, todas las infracciones que nosotros cometeremos en la ley de los mandamientos, que en el aspecto penal se condenan con la muerte, quedaron todas castigadas en Cristo. Y en ese sentido Cristo le dio abolición a la ley en el aspecto penal. Dice Efesios 2:15, aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Y cómo Cristo fue que abolió penalmente la ley? ¿Ya? En justicia, que en un acto que no raya, no se opone a lo justo, a la justicia, sino que el evento que hace Cristo es apegado a la justicia. Bueno, como Cristo usó su omnisciencia, el saber anticipadamente todo pecado que yo iba a cometer hasta que yo me muriera, desde que yo naciera hasta que me muriera, entonces Él se lo dejó imputar a su persona en la cruz del Calvario. Como que Cristo fuera yo, como que Él cometió todos los delitos de pena de muerte para mi alma, porque esos son los pecados, delitos de pena de muerte para el alma. El alma que pecare esa morirá, el alma. Ezequiel 18:4. Entonces como que Cristo, Él dijera, yo soy Ulises. O sea, Ulises se masturbó, mintió, robó toda su vida, cometió pecados que le condenan su alma a la muerte, cada uno de ellos. Bueno, todos esos pecados yo los cometí yo. Es como que Cristo dijera eso en la cruz del Calvario. A Él le fueron imputados mis pecados que yo cometeré hasta que yo me muera. Entonces, este decreto, el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo murió en vez de mí por los pecados de mí, los pecados que yo los cometeré hasta que mi cuerpo físico se muera. Como Dios sabe que nosotros viviendo en un cuerpo físico siempre vamos a pecar, Cristo a nosotros nos dejó judicialmente, igual que a Eva en el huerto del Edén, inimputable penalmente, porque Eva estaba sin ley. Si ustedes se ponen a leer bien lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, Dios al único que le dio ley con un mandamiento fue a Adán. Dios le dio una ley a Adán que tenía que cumplirla. Era no comer del árbol, del fruto de la sabiduría del bien y del mal. Que el día que de él comiere, Adán moriría. Adán, no comas de ese árbol. El día que comas de ese fruto, morirás, porque adquirirás el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. O sea, en otras palabras, Adán, te conviene estar en inocencia. No te conviene adquirir el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, porque estando viviendo en un cuerpo de carne y hueso, va a llegar un momento que tú vas a infringir mi moral, estando a pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Y el pecado se concibe a pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, no cuando la persona está en inocencia. Esta es la razón por la cual los niñitos se van al cielo. En Mateo capítulo 9, versículo 14, Cristo dijo, de los tales, de los niñitos, es el reino de los cielos, porque los niñitos están en inocencia. No saben lo que hacen a plenitud. Pero cuando el ser humano abandona el estado de inocencia,
adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Adán y Eva estaban en inocencia en el huerto del Edén. Eran inocentes todavía. No tenían el conocimiento acabado de lo que era bueno y malo. Y el pecado penalmente se comete a conciencia, sabiendo que lo que es bueno hay que hacerlo y la persona no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Romanos 14:23 dice, pero el que come o bebe, no estando plenamente convencido, o sea, de lo que está haciendo es bueno o malo, o sea, y todo lo que no proviene de fe, certeza, convicción de lo que estoy haciendo es bueno ante los ojos de Dios, si lo que estoy haciendo, comiendo o bebiendo, yo no tengo claridad de que esto sea agradable, aprobado ante Dios, mejor me abstengo de hacerlo, ¿verdad? Pero si yo no tengo claridad, no sé si lo que voy a hacer es bueno o malo, igual lo hago, entonces peco por no estar en fe. Fe significa estar seguro que lo que yo estoy haciendo está bien, está aprobado por Dios. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14:23. Entonces, ¿qué sucede? Que sabiendo Dios que toda vez que el ser humano vive en un cuerpo de carne y hueso, donde habita la ley del pecado, que al alma siempre le va a hacer pecar, el ser humano va a estar siempre condenado. Tiene un mal pensamiento, una sentencia a la muerte de su alma. Le contesta a la mamá, es atrevido contra la mamá, otra sentencia a la muerte del alma. Se masturba, otra sentencia a la muerte del alma. Tiene una fantasía sexual, peca de pensamiento, otra sentencia a la muerte del alma. Y al hombre no le queda más que ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma. Porque no puede evitar pecar el ser humano. No puede evitarlo. Algunos podrán evitar pecar en un porcentaje importante, pero que llega un momento el ser humano, desde que nació, a un punto en que de ahí en adelante no peque más, le será imposible. Y como cada pecado penalmente se condena con la muerte del alma, y sabiéndolo eso el Señor, lo que hace el Señor es que se nos adelanta. En serio. Él tiene una presciencia, un preconocimiento anticipado de saber todos los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Se nos adelanta en el futuro. Y todos esos pecados que Cristo los supo que los íbamos a cometer nosotros cuando nosotros naciésemos en este mundo y empezásemos a vivir y los empezásemos a cometer nuestros pecados y que cada uno de ellos se condenan con la muerte del alma, Él los asumió todo Él. Se los dejó imputar a Él en la cruz del Calvario. Entonces de nuevo Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6, Primera de Pedro 2:24, el apóstol Pedro dice de Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Todos los pecados que usted los va a cometer en el futuro, hasta que usted se muera. Los pecados que usted y yo los hemos de cometer desde que nacemos en este mundo, empezamos a vivir, empezamos a pecar, hasta que nos morimos, todos. Penalmente todos los pecados fueron castigados en Cristo en la cruz del Calvario. Y en ese sentido fueron todos perdonados penalmente. Por eso que en Colosenses 2, versículos 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos penalmente todos los pecados, todos los que usted va a cometerlo hasta que se muera, todos los pecados suyos que usted los va a cometer hasta que se muera, en la cruz quedaron todos penalmente perdonados. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y es por esto que en Efesios 2:15 leemos, Cristo, ya aboliendo en su carne, crucificado Cristo en la cruz del Calvario, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Había dicho Dios en Mateo 5, bueno, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, versículos 17 al 18. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Cristo no vino a destruir la ley, pero sí la vino a abolir penalmente, dejándola vigente solamente moralmente. O sea, es como la ley del tránsito. Un mandatario le da abolición a la ley del tránsito en el aspecto penal, pero la deja vigente civilmente. Por lo tanto, cuando todo ser humano infringe la ley del tránsito, va a ser condenado con una multa económica. Nunca más va a tener que ser condenado penalmente. Porque la ley, un presidente, la ley de tránsito, le dio abolición penalmente. En la cruz Cristo abolió penalmente la ley, dejándola vigente moralmente. Cuando Cristo dice en Mateo 5, versículos 17 al 18, no penséis que he venido a destruir la ley, Cristo no la vino a destruir, pero sí la vino a abolir penalmente. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas, no he venido a destruir, sino a completar. Cristo está completando la ley cuando está diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio.
Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahí Cristo está completando la ley. La está dejando mucho más difícil de poderla cumplir. Porque si antes pecar contra Dios, infringiendo la ley, era matar, ahora sigue siendo matar, pero además enojarse contra el prójimo. Si la persona no mata, no comete homicidio, pero se enoja contra el prójimo, para Dios es lo mismo. Si una persona nunca comete adulterio, nunca, pero un día mira a una mujer que no es su esposa y le codicia su hermosura, para Dios esa persona ya adulteró. O sea, si la persona nunca ha adulterado, nunca, entonces dice la persona yo no infringió la ley, pero la persona mira pornografía, mira un spot publicitario donde hay una chica en bikini y le surge una atracción sexual. La persona nunca cometió adulterio, pero por haber tenido este deseo en su corazón, para Dios es lo mismo. O sea, lo que vino Cristo a hacer es subir el altísimo nivel de exigencia moral, subir el estándar moral de exigencia de Dios, que para el hombre es imposible de poderlo alcanzar, lo vino a dejar mucho más inalcanzable de poderlo cumplir el estándar moral. Porque el hombre tiene que renunciar a la ley, porque la ley tiene el propósito de condenar, no de salvar. La ley fue dada para el conocimiento del pecado que muere en nosotros, Romanos 3:20, para guiar al infractor a la ley que está condenado a la muerte de su alma, a Cristo, Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, y no por las obras, no por estar cumpliendo mandamientos, o dejando de infringirlo para evitar dejar de ser salvo, no. Entonces, si Cristo en la cruz le da abolición a la ley en el aspecto penal, ahora nosotros podemos penalmente matar, robar, fornicar, hacer lo que queramos y nunca más somos condenados penalmente. El que fue condenado penalmente en la cruz por nuestros pecados fue Cristo, con la muerte del alma. Lo que pasa es que el alma tiene la inmortalidad, el alma de Cristo. La muerte no la puede retener al alma de Cristo. Cristo gustó la muerte del alma por nosotros, en sustitución de nosotros, y luego Cristo la volvió a tomar. Como lo dijo el Señor en Juan 10, versículos 17 al 18. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida, mi alma. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Voy a mostrarle el mar. Ahí tenemos nosotros el mar de Quintero, ¿eh? Entonces, ¿cómo fue que el Señor nos hizo el regalo de la vida eterna? Porque una dádiva es un regalo inmerecido. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La vida eterna para nosotros ha sido un regalo inmerecido. Eso es gracia, recibir sin merecer. Efesios 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. No de obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? Que nadie se haya jactar en el cielo diciendo yo fui salvo porque yo creí que Cristo murió por mis pecados, la salvación de mi alma ocurrió por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, más que yo dejé la tibieza, dejé de ser tibio. O sea, esa persona se estaría gloriando, más que yo estuve perseverando, guardando santidad, dejando el pecado. Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia, la salvación es gratuita. Solo por gracia, mediante la fe que uno pone en esta gracia. En el nuevo pacto que hizo Dios con nosotros, lo que Dios pide a nosotros es la fe en la gracia. La gracia viene de parte del Señor y la fe tiene que venir de parte nuestra. O sea, creer con fe, convencidamente que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, primero nos abolió la ley, dejándonos a nosotros sin ley penal. Por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23 dice, judicial y penalmente dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, penalmente yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo revolcarme con prostitutas, beber alcohol, matar, mentir, todo lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera. Ver pornografía, mentir, masturbarme, cometer homicidio, todo me es lícito penalmente hacerlo, porque ya mi alma quedó sustituida en la cruz. El que me sustituyó la condena a la muerte de mi alma fue Cristo.
Y por eso Cristo me dejó mi alma incondenable, inimputable penalmente. Igual que Eva en el huerto del Edén. Porque si ustedes ponen atención a lo que ocurrió en el huerto del Edén, fue que en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, Dios le da una ley a Adán. Es la primera ley que Dios le dio a la humanidad. Se la dio al primer hombre, a Adán. Esa ley tenía una pura ordenanza. No tenía 2, ni 3, ni 4 ordenanzas. Tenía una sola ordenanza. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En otras palabras, Adán, te conviene quedarte en inocencia, que no adquieras el conocimiento del bien y el mal. Porque cuando tú o Eva adquieran el conocimiento de lo que es bueno y malo, y cuando ustedes contrarían mi moralidad, ustedes hagan algo contrario a mi moral, a pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, van a quedar sentenciadas sus almas a la muerte, porque el pecado penalmente se concibe con pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Entonces mejor no adquieran el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Quédense así, en estado de inocencia. Pero resulta que Satanás engañó a Eva, ¿verdad? Y Satanás le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, seréis como Dios, no teniendo que estar dependiendo de Dios. Serán independientes ustedes, serán autónomos, conociendo lo que es bueno y malo. O sea, esta segunda parte, sabiendo el bien y el mal, era verdad. Pero la primera parte, seréis como Dios, era mentira. Para que un engaño sea exitoso, tiene que ir acompañado una mentira con verdad. Para que el engaño sea un buen engaño, tiene que haber un componente de verdad mezclado con mentira. Lo que era la verdad era que iban a conocer lo que era bueno y malo, el conocimiento del bien y el mal. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Lo que era mentira era, seréis como Dios. Nadie puede ser igual a Dios. Satanás quiso ser igual a Dios, entonces Satanás le transmite este deseo a Eva. De alguna manera Eva quería la independencia, ser igual a Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando Eva comió del fruto, no entró el pecado al mundo. Eva no fue condenada, porque Eva estaba sin ley. ¿Se logra entender? Dios no le había dado este dictamen a Eva. Dios no dijo, Eva, a ti te digo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él. Eva, no comas de él, porque Eva, el día que de él comieres, Eva, ciertamente morirás, Eva. No, Eva todavía no había sido creada cuando Dios le dio este dictamen a Adán. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Eva no tenía mandamiento de parte del Señor. Eva estaba sin ley divina. El que tenía ley era Adán, con una sola ordenanza, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuando uno examina bien todo lo que ocurrió a partir de Génesis capítulo 3, vemos a Eva, llevada por su propia concupiscencia, a estar merodeando el árbol. Árbol del cual Dios le dijo a Adán que no había que comer de su fruto, que el día que Adán comiera del fruto, moriría. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que hacía Eva merodeando el árbol? Estando así, aparece el tentador, Satanás, y le dice a Eva, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles que hay en el huerto? Y Eva responde a Satanás, no es así, sino que Dios nos dijo que de todos los árboles que hay en el huerto podamos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, del paraíso, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí vemos la primera mentira cometida por un ser humano. Eva mintió, porque lo que había dicho Dios a Adán era, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no dijo, Adán, el día que de él comieres y tocareis, el día que comiereis, el día que comieres del fruto y le tocareis, morirás. No, eso lo inventó o lo agregó Eva. Aquí tenemos la primera mentira cometida por un ser humano. Eva mintió, le agregó algo a lo que dijo Dios. Dios no dijo, el día que de él comiereis y tocareis el fruto,
que comiereis y tocareis el fruto moriréis. No, eso lo agregó Eva. Eva mintió. Eva dijo, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Génesis capítulo 3, versículo 3. Además vemos que Eva estaba pecando por incredulidad a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, en Juan capítulo 16, versículo 9, dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, Eva le estaba prestando oídos a la serpiente, a Satanás, en vez de prestarle oído a Dios. Estaba pecando por incredulidad a Dios. O sea, Eva estaba siendo atraída por su propia concupiscencia al árbol. Primera cosa mala de Eva. Segundo, estaba mintiendo, diciendo algo que Dios no había dicho. Ni le tocaréis para que no muráis. Eso lo agregó Eva. Tercero, estaba pecando por incredulidad a Dios, porque le estaba prestando oído a la serpiente, al diablo, antes de prestarle oído a Dios. 4, empezó a codiciar. En Génesis capítulo 3, versículo 6, leemos, y vio la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, Eva mintió, cometió un pecado, mintió. Eva estaba arrastrada por su propia concupiscencia, eso también es un pecado de concupiscencia, de mal deseo, malos pensamientos. Tercero, estaba pecando por incredulidad a Dios. Cuarto, estaba codiciando. Y como si todo esto fuese poco, flagrantemente Eva, alevosamente, tomó del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios le prohibió a Adán comerlo, lo arrancó del árbol, el fruto, y flagrantemente lo comió. O sea, Eva estaba cometiendo una cantidad innumerable de pecados, pero Eva estaba sin ley. Dios no le había dado mandamiento a Eva. No mentirás, no codiciarás, no comerás del fruto. Eva estaba sin mandamiento divino. ¿Me entienden lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros? Como Dios sabe que nosotros, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, al igual como estaba Eva estaba en un lugar que era el Edén, el paraíso, en un ambiente óptimo, en el mejor ambiente en que puede estar un ser humano. Eva estaba en inocencia, sin ley divina, pero estaba viviendo en un cuerpo de carne y hueso, tomado del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. El cuerpo físico ha sido tomado del polvo de la tierra. Con razón que Dios dijo a Adán, del polvo fuiste tomado, tu cuerpo, al polvo volverás, tu cuerpo. En el cuerpo físico habita la ley del pecado que está en nuestros miembros y que la está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 25. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, versículo 14, sabemos, hermanos, que habitáis en Roma, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vivo en un cuerpo de carne y hueso, donde habita la ley del pecado. Ley del pecado que está en nuestros miembros del cuerpo físico. Adán, a pesar de que junto a Eva estaban en un lugar idílico, habían sido creados perfectos, estaban en inocencia, pero habitando en un cuerpo de carne y hueso. Entonces Eva pretendía la independencia de Dios, de estar independiente de Dios, de no tener que estar dependiendo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, a petición de sus discípulos que le pidieron que les enseñase a orar, nuestro Señor Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase en nosotros tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Nuestro pan diario de cada día, dánoslo hoy. Este cuerpo de carne y hueso tiene que estar sustentado por la comida, por el pan. Es un cuerpo que no es independiente a la mantención del Señor. Dependemos de que Dios haga llover para que crezca semilla y podamos comer tomate, papas, que son crecidas por la lluvia, la semilla que viene de Dios. Pero Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios, independientes. Dios no requiere comer, Dios no se enferma, Dios tiene un cuerpo espiritual. Entonces, lo que Adán recibió como mandamiento, no comer del fruto, del conocimiento del bien y del mal, era el deseo de Dios de que el hombre no adquiriera el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Porque cuando el ser humano abandona el estado de inocencia, abandona el estado de niñez y adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, habitando en un cuerpo de carne, donde habita la ley del pecado, cuando el ser humano sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca contra Dios penalmente.
Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Y eso basta para que el alma quede sentenciada a la pena de muerte. El alma que pecare, esa morirá. Dios sabe que siempre el ser humano, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, va a pecar penalmente contra Dios, que tendrá que ser castigado penalmente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Cuál fue el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz? Que nos abolió penalmente la ley. En Romanos 5, versículos 12 y 13, leemos: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, sabemos que fue por Adán, no por Eva. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense lo que dice el versículo 13 de Romanos 5. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Eva estaba sin ley, y Eva estaba mintiendo, codiciando, pecando por incredulidad a Dios, prestando el oído a Satanás, codiciando, y como si esto fuera poco, comiendo del fruto que Dios le mandó a Adán no comer. Pero Dios no le dio el mandamiento a Eva. Y donde no hay ley, Eva estaba sin ley divina, no sin culpa de pecado. Ahí está el efecto salvífico de que Cristo en la cruz, cuando murió por nuestros pecados, haya abolido penalmente la ley. Cristo nos tuvo que dejar sin ley penal, abolir la ley penalmente, porque Él sabe que siempre nosotros vamos a pecar contra Dios. Y estando vigente penalmente la ley, quedamos condenados a la muerte de nuestras almas. ¡Qué maravilloso lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros! Nos ha abolido penalmente la ley, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, puedo hacer lo que quiera, y penalmente nunca habrá pena de muerte para mi alma. Cristo en la cruz nos ha salvado nuestras almas de la pena de muerte, nos ha dejado nuestras almas inmortales con vida eterna, y es esto lo que hay que creer con fe, porque con la fe puesta en la vida eterna regalada gratuitamente por Cristo en la cruz, somos justificados. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos sido justificados, también nosotros hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Querido amigo, si usted cree de todo corazón que cuando Cristo, en vez de usted, murió por todas las infracciones a la ley de los mandamientos, que usted lo va a realizar hasta que se muera, y que penalmente se condena con la muerte del alma, que Cristo las pagó todas en vez de usted, y que Cristo le ha dejado a usted incondenable penalmente, con la misma inimputabilidad penal que tenía Eva en el huerto del Edén, usted al morir se va al cielo, quedó justificado por la fe que usted puso en el Evangelio. La salvación es por la fe en el Evangelio, por creer con fe que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos ha dado vida eterna. Dice Yamilet Aguilar, hermoso mar. Me gustaría que Yamilet Aguilar se expresara respecto a lo que estoy anunciando yo. El mar es una excusa. Lo estoy colocando en el visor de la pantalla, nada más para que haya un relajo en lo visual. Pero más me gustaría que Yamilet se expresara respecto a estas buenas noticias de salvación, al Evangelio. ¿Qué le parece a usted, Yamilet, que Cristo en la cruz haya muerto por los pecados suyos, para que usted no muriera por los pecados suyos? ¿Qué le parece estas buenas noticias de salvación? ¿Qué le parece el Evangelium? Buenas nuevas de salvación. En vez de escribir hermoso mar, refiérase a lo que estoy hablando yo, mi querida Yamilet. ¿Qué le parece a usted que Cristo haya muerto por los pecados suyos en la cruz del Calvario? A mí me parece que ha sido la más grande bendición que mi Cristo me haya dado para mi alma, la inmortalidad. Entonces, 2 Timoteo 1:10, leemos: pero manifestada ahora, la gracia, eso fue manifestada en la cruz, la gracia. Para nosotros la salvación es gratis, la salvación de nuestras almas. El pago lo hizo Cristo en la cruz, Él murió por nuestros pecados. El acceso al cielo para nosotros es gratuito. No tenemos que pagar la entrada al cielo. El que pagó por nosotros la entrada al cielo fue Cristo, porque los pecados se pagan con la muerte. Entonces, en 2 Timoteo 1:10 se está hablando de la gracia del Señor. Este don gratuito que es Cristo. Cristo fue ofrendado por el Padre. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Lo más antiguo que nosotros vemos en la Biblia, lo más antiguo, el decreto condenatorio, está en Ezequiel 18:4. Dijo Dios: el alma que pecare, esa morirá.
Ok. Pero después, en Oseas capítulo 13, versículo 14, dijo Dios, ¡oh muerte! Yo seré tu muerte. La muerte del alma. El alma que pecare esa morirá, muerte del alma. Pero dijo Dios, ¡oh muerte! Yo seré tu muerte. Entonces tenemos nosotros que Cristo prometió darle muerte a la condena contra nuestras almas. Que nuestras almas quedaran no condenadas a la muerte. ¡oh muerte! La muerte contra el alma. Yo seré tu muerte. Entonces en 2 Timoteo 1:10 leemos, pero manifestada ahora, la gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Ahí cumplió Cristo lo que dijo en Oseas capítulo 13, versículo 14. Muerte contra el alma. Te voy a abolir la muerte contra el alma, ser humano. La muerte tuya de tu alma quedará abolida. Quedará incondenable tu alma. No habrá pecado que tú cometas hasta que te mueras que obligue a tu alma a ser condenada a la muerte. Porque yo, en vez de ti, moriré la muerte de tu alma. Cristo murió por los pecados de nosotros. La muerte del alma. Con razón que Cristo dijo en el huerto de Getsemaní, mi alma está muy triste hasta mi muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo capítulo 26, versículo 38. En Isaías 53:11 leemos respecto de Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción del alma de Cristo soy yo, Ulises Astudillo. Mi alma quedó incondenable. Mi alma quedó inimputable penalmente. La condena a la muerte de mi alma quedó abolida en la cruz. Ahora, yo no debo ser tan irresponsable, ¿verdad? Tan abusador. Sabiendo que yo puedo pecar todo lo que quiera y que nunca más mi alma quedará condenada a la muerte, yo tengo que mostrar devoción al Señor, ¿verdad? Y no pecar todo lo que yo quiera. Porque aunque yo peque todo lo que yo quiera hasta que me muera, nunca más habrá pena de muerte para mi alma. ¡oh muerte, yo seré tu muerte! Lo había dicho Dios en Oseas capítulo 13, versículo 14. 2 Timoteo 1:10. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, abolida la muerte contra el alma, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. ¿Qué les parece estas buenas noticias de salvación? ¿Qué les parece? ¿No les parecen buenas nuevas de salvación? El ángel Gabriel le dijo a los pastores, hoy doy buena de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador que es Cristo Jesús. Hoy doy buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El pesebre era donde se ponían los corderitos que iban a ser sacrificados. Al niño Jesús envuelto en pañales, acostado en un pesebre para el sacrificio. Bendito Señor Jesús, mi Salvador. ¿Cómo no he de tener devoción por ti, mi bendito Salvador Jesús? Amo tu venida, amo tu venida. Todo aquel que haya creído en Cristo, la esposa de Cristo, y el que oiga, diga ven. La esposa dice ven, y todo aquel que oiga, diga ven. Sí, Señor, ven, Señor Jesús. La esposa y el espíritu dicen ven, y todo aquel que oiga, diga ven. Ven, Señor Jesús, rescatador de mi alma, salvador de mi alma. Moriré. Si es que Cristo no viene pronto, mi cuerpo morirá. Y mi cuerpo será objeto de la resurrección para vida. Este cuerpo es el cuerpo que me humilla a mí, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses 3:21. Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Por qué ustedes piensan que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad? Porque todo el tiempo que el ser humano vive en un cuerpo de carne y hueso, siempre se va a rebelar contra los mandamientos del Señor. Siempre va a pecar.
Y con este cuerpo no nos podemos ir al cielo, los que hemos creído en Cristo. Porque estando en el cielo con estos cuerpos que tienen la ley del pecado, siempre nos vamos a rebelar contra el Señor. No podremos cumplir en el cielo al pie de la letra los mandamientos del Señor. Pero para que podamos cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor, habitando nosotros en el cielo, nuestro cuerpo terrenal tiene que ser transformado en un cuerpo espiritual. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo animal, un cuerpo natural. Pero el cuerpo que nos tiene prometido Cristo es un cuerpo espiritual. En 1 Corintios 15:44, el apóstol Pablo dice, hay cuerpo animal o cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Una es la gloria del cuerpo animal, del cuerpo natural, y otra es la gloria del cuerpo espiritual. O sea, puede haber un niño joven que tenga 2 metros de estatura, ojos azules. Esa es la gloria de un cuerpo animal, de un cuerpo físico, de un varón. Un chico, no sé, de pelo rubio o pelo negro azabache, de ojos verdes, con pelo en pecho, musculoso. Esa es la gloria de un cuerpo físico, animal, natural. O una chica muy linda, de ojitos verdes, o ojitos café, con una piel muy tersa, que tenga 15 años, 16 años, una piel tersa, con toda la belleza de una mujer joven, ¿verdad? Pero esa es la belleza, la gloria de un cuerpo animal, de un cuerpo terrenal, de un cuerpo natural. Una es la gloria del cuerpo natural, del cuerpo animal, y otra es la gloria del cuerpo celestial. El cuerpo que Cristo nos tiene prometido para nosotros es un cuerpo celestial, espiritual, maravilloso. Imagínense ustedes, los que hemos creído en Cristo, estar habitando en un cuerpo indestructible, inmortal. Porque para que nuestras almas que tienen inmortalidad vivan en un cuerpo, ese cuerpo tiene que tener la inmortalidad. Acuérdense que Eva oyó la voz de Satanás que le dijo, seréis como Dios, tendréis total independencia, no requerirás comer, ni beber, ni defecar, ni orinar, no, seréis como Dios. Pero cuando Cristo transforme este cuerpo de la humillación nuestra, seremos como Dios físicamente. Nuestros cuerpos serán cuerpos espirituales, igual que los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. No tendremos necesidad de pareja, necesidades sexuales, biológicas, afectivas, porque toda alma que vive en un cuerpo masculino o femenino requiere complementarse, tiene necesidades afectivas, emocionales. Pero estar con cuerpos como los ángeles del cielo, espirituales, podremos cumplir al pie de la letra los mandamientos espirituales del Señor, porque la ley es espiritual, mas nosotros todavía vivimos en un cuerpo de carne y hueso, y podremos ver cara a cara a Dios sin morir. Recuerden ustedes que el gran profeta Isaías, siempre venía el Espíritu Santo al profeta Isaías, y él hablaba por el Espíritu Santo que venía a él. Aquel profeta que escribió más capítulos fue el profeta Isaías. Su libro tiene 66 capítulos. Ahora, el libro de los Salmos no es un libro compuesto por un solo siervo del Señor. Hay muchas personas que compusieron salmos, por eso que el libro de Salmos tiene muchos más capítulos. Pero hablando de un solo siervo del Señor, un solo profeta, aquel que tiene un libro que tiene más capítulos que cualquiera otro, es el libro del profeta Isaías. Por lo tanto, aquel que el Espíritu Santo más lo usó fue el profeta Isaías. Por la boca del profeta Isaías, la boca santa del profeta Isaías, salía lo que Dios le quería decir al pueblo, ¿verdad? Ahora, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, el profeta Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Y entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Alguien podría decir, pero profeta Isaías, tú eres el profeta del Señor. ¿Cómo te dices tú que tienes labios inmundos? Es que estamos viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Y estando viviendo en un cuerpo de carne y hueso, no importa quién sea siervo del Señor, estamos hablando de personas ya salvadas del Señor, tiene que morir si ve al Señor cara a cara. Si yo veo a Dios con mis propios ojos, en este cuerpo de carne y hueso, donde habita la ley del pecado, yo mirara a Dios en toda su divinidad, en toda su gloria, yo me muero. No hay hombre que pueda ver el rostro de Dios y quede sin vida, o sea, y quede con vida, que no muera. Entonces nosotros los salvados, para poder ver cara a cara a Dios y no morir, y para poder cumplir siempre al pie de la letra sus mandamientos, nuestros cuerpos que son de carne y hueso, tienen que ser transformados en un cuerpo espiritual. Y por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:53, está diciendo a los que ya hemos sido salvos, por haber depositado nuestra fe en el Evangelio, por haber creído que cuando Cristo en la cruz, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, y nos dio la vida eterna,
Para nosotros está escrito en 1 Corintios 15:53, porque es necesario, es tremendamente necesario, que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá lo que está escrito. Sorvida la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Y eso nos produce a nosotros los salvados esperar con ansias la venida de Cristo, para que la final trompeta transforme el cuerpo de la humillación nuestra y lo haga semejante al cuerpo de su gloria. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la exposición de la preciosa palabra del Señor? Palabra de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, hablaba muy duro. Tenía palabras muy duras. Y como era tan duro su mensaje, muchos empezaron a desertar. Al principio le seguían varias personas, pero empezaron a desertar y a dejarlo solo. El Señor dijo, una persona le dijo al Señor, dura es esta palabra, dura, muy dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? Entonces se iban, lo dejaban solo porque juzgaban como que Cristo tenía un mensaje muy duro. Ofendía a mucha gente el Señor. Cuando le decía a los fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Cuando vino un fariseo a decirle al Señor, Pilato, Herodes te anda buscando, huye de este lugar. Entonces el Señor dijo, dile a esa zorra que hoy y mañana estaré trabajando. Dile a esa zorra. Era duro el Señor en su lenguaje. No era hablando. Entonces una persona le dijo, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Al final el Señor le dice a sus discípulos, ¿esto os ofende? ¿También vosotros me queréis dejar solo? Y Pedro responde al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La palabra del Señor es dura. Es como una espada de dos filos, que corta para bien o corta para mal. El que pueda resistir la palabra de exhortación, que la resista. Y el que no, se siente ofendido, que se retire. Palabra del Señor. Es palabra como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Esa es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ninguna cosa escondida, escondida ante los ojos de Dios, como dice el apóstol. Porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a que tenemos que rendir cuenta. Bueno, aparte de estas preciosas palabras de la palabra del Señor, de la Biblia, déjenme mostrarle este lugar que se llama la Puntilla de San Fuente, en Quintero. Me pegó un pique a Quintero. Me trasladé a Quintero. Ahí los vehículos se ponen. En ese lugar es una explanada donde antiguamente se iba a construir un castillo, un castillo medieval, aunque ustedes no lo crean. Se iba a construir un castillo medieval ahí. Entonces los vehículos se ponen ahí para ver la puesta de sol, la puesta de sol. Pero ahora como está tan nublado, la puesta de sol van a tener que verla en otro momento, porque está muy nublado. El lugar en que estoy yo ahora, se llama Quintero, la ciudad de Quintero, en la zona central de Chile, en el litoral central de Chile, Quintero, Chile, país de Sudamérica, donde yo vivo, y es un lugar de mucho acantilado, un lugar que tiene muchos accidentes, lugar de accidentado, tiene muchas rocas y muchos acantilados. Bueno, espero que se haya entendido lo más importante y sustancial del mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio grande que Él experimentó en la cruz, donde Él se sacrificó por nosotros, muriendo en la cruz sangrientamente por nuestros pecados, que le fueron todos cargados a Él, para Él encargarse de nuestros pecados, como decimos en buen chileno, Cristo le puso el pecho a las balas que iban contra nosotros, para Él morir, para que nosotros no muriésemos.
todas las condenas que adquirimos nosotros por pecar fueron aplicadas sobre Cristo. Y si Cristo muere en vez de nosotros ya no podemos morir. Los pecados se pagan una sola vez, no se pagan dos veces. Si Cristo en vez de mí, en vez de ti, en vez de usted, muere por los pecados de usted y los pecados míos, entonces usted quedó exento de morir usted por los pecados suyos. Ahí está la salvación. Y en ese aspecto Cristo abolió penalmente la ley, porque dejó sin sentido el Señor en la cruz que la ley en el aspecto penal siguiera vigente. Si todas las penalidades de toda la raza humana fueron sobre Cristo, entonces dejó sin sentido que la ley en el aspecto penal siguiera vigente. Porque Cristo se nos adelantó, usando de su omnisciencia o presciencia, el poder que tiene Dios de saber anticipadamente las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo todos los pecados de la humanidad, y todos ellos dejándoselos anticipadamente imputar penalmente a Él, para Él pagarlos anticipadamente, para que cuando nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer los pecados, no los tuviésemos que volver a pagar nosotros. Anticipadamente, antes que nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a vivir en este mundo, y por lo tanto empezásemos a cometer nuestros pecados, ya no los tenemos que volver a pagar nosotros. En la cruz del Calvario han sido todos pagados. Por eso que la salvación fue consumada ya, anticipadamente, 2000 años atrás de nuestro nacimiento. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribiendo a Tito, nos salvó. O sea, está hablando en pasado. Nos salvó Cristo en la cruz del Calvario. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, en el original, voy a leer el original. Dice, porque por gracia habéis sido salvados. Cuando tradujeron mal los españoles al castellano, del idioma griego antiguo al latín y del latín al castellano, cambiaron el tiempo verbal. En casi todas las traducciones de la Biblia leemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya, está bien, pero está cambiado el tiempo verbal, sois. No, el original dice, habéis sido, no sois, no. Porque por gracia habéis sido salvados. ¿A dónde? En la cruz de Calvario, hace 2000 años. La salvación está consumada. Se hace efectiva por la fe, creyendo que ya Cristo te salvó. Con todo tu corazón, hace realidad la vida eterna para tu alma. Ahora, está escrito que todo ser humano es injusto ante los ojos de Dios. Como está escrito, ¿verdad? Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Y en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Luego dice el apóstol, no os engañéis, porque ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los idólatras. Sí, pero es que resulta que en Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Entonces, si un ser humano se pone a cumplir la ley, a guardar los mandamientos y en un momento determinado infringe uno, ante los ojos de Dios, esa persona es un adúltero, un fornicario que se echa con varones, un idólatra, un estafador, un borracho. Para eso es la ley, para condenar, no para que el hombre a través de la ley pueda ser justificado. Sino que la ley siempre condena, porque el hombre no la puede cumplir. Entonces, olvidándose de la ley, dejando aparte la ley. Miren lo que dice Romanos 3, versículo Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el 25. Lo voy a citar de memoria, para que ustedes entiendan lo que dice aparte de la ley, cuando dice el apóstol Pablo. Pero ahora aparte de la ley, porque la ley nos condena. Dice Romanos 3, versículo 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y los religiosos se abrogan que ellos hacen lo bueno. Y Dios dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso es lo que Dios dice del ser humano. ¿Ya? Pero sabemos, dice Romanos 3, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que quieren ponerse bajo la ley. Yo le recomiendo, amigo, que usted no se ponga bajo la ley porque va a estar condenado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo ahora. Pero ahora, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley. Ahí está la expresión. Fuera de la ley. No, el ser humano no le conviene ponerse bajo la ley. Estar dependiendo de la ley para ser salvo. No. Pero ahora, aparte de la ley, fuera de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si usted deposita fe en Jesucristo, es justificado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque si usted no cree en Jesús, no es justificado. ¿Ya? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Eso es lo que no entiende la gente religiosa. Siendo justificadas gratis. Sin que usted tenga que dejar el pecado, vivir en santidad, guardar los mandamientos, dejar la tibieza. Eso no sería justificación gratuita. Sería justificación por obediencia a algún mandato. Que yo me merezca ser justificado porque estoy dejando de ser tibio, porque estoy guardando santidad. Eso no sería gratuidad. Sería a través de un pago que usted hiciera. Pero dice la Escritura, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la justificación es gratuita, a través de la fe. Lo único que Dios le toma en cuenta a un ser humano para poderlo justificar, porque como está escrito, no es justo ni a un uno y los injustos no van al cielo, lo único que Dios le toma en cuenta para poder justificar al injusto es su fe. Ni siquiera el Señor le toma en cuenta sus pecados. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es lo que no entiende la gente religiosa. Que Dios, para poder justificar a un ser humano injusto, no le está tomando en cuenta sus pecados, ni tampoco le está tomando en cuenta sus obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Nosotros nos merecemos el infierno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que le toma en cuenta Dios al ser humano para poderlo justificar? Pregunta, ¿qué es lo único que Dios le toma en cuenta a un injusto para poderlo declarar justo? ¿Sus obras de justicia? Que yo guardo santidad, dejo el pecado, soy bueno con la gente, soy simpático yo doy dinero a los pobres, yo soy una persona que ayudo a la gente pobre, necesitada, mis obras de justicia, que yo obedezco los mandamientos, yo no miento, yo no robo, yo no fornico, yo soy un buen hombre, casado con mi esposa, yo no cometo adulterio. ¿Eso Dios le toma en cuenta a un ser humano para poderlo justificar? No. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo en la cruz del Calvario nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así que para poder declarar justo al injusto, Dios no le está tomando en cuenta sus obras de justicia. ¿Y por qué? Porque para Dios nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. ¿Y dónde dice eso? En la Biblia. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así que Dios no nos va a estar tomando en cuenta nuestras obras de justicia porque para Dios son trapos de inmundicia, para podernos justificar. Entonces, ¿qué es lo que nos puede tomar en cuenta Dios para podernos declarar justos a nosotros los injustos y podernos llevar al cielo? Nuestra fe. Para poder justificar al injusto, ¿qué le toma en cuenta Dios para poderlo declarar justo? ¿Sus pecados? No, porque somos todos pecadores y por los demás los pecados nuestros los llevó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que nos toma en cuenta Dios para podernos justificar? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué le puedo tomar en cuenta al injusto para poderlo justificar? Es como que Dios hiciera una pregunta, ¿verdad? En los cielos. ¿Qué es lo único que le puede tomar en cuenta a un injusto para poderlo declarar justo? ¿Sus pecados? No. ¿Sus obras de justicia? Tampoco. Su fe. Lo único que Dios le toma en cuenta a un injusto que está condenado al infierno, porque los injustos no pueden ir al cielo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Entonces, y como está escrito, no hay justo ni a uno, Romanos 3:10. Entonces, ¿qué es lo único que Dios le puede tomar en cuenta a un injusto para poderlo justificar, para poderlo declarar justo habitante del cielo? Su fe. Dios no le toma en cuenta sus pecados.
Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que olvídate de los pecados. Los pecados quedaron todos pagados en la cruz. Así que Dios no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Tampoco le está tomando en cuenta sus buenas obras, sus obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo, en la cruz del Calvario, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo de antemano, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ni usted, ni yo, ni nadie. Ahora, la fe es de Cristo, ¿verdad? Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero esa fe que es de Cristo es responsabilidad, es deber y responsabilidad de todo ser humano adquirirla oyendo la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que si un ser humano no quiere prestarle oído a la palabra del Señor, ¿cómo va a adquirir la fe de Cristo? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y cuando dice nadie, es nadie. ¿Se entiende? Entonces, yo me imagino a Dios en los cielos preguntándose, ¿qué es lo único que le puedo tomar en cuenta al injusto para poderlo justificar? ¿Qué es lo que le puedo tomar en cuenta? ¿Sus pecados? No. ¿Sus obras de justicia? Tampoco. ¿Qué le puedo tomar Dios? O sea, Dios diciéndose a sí mismo, ¿qué es lo que le puedo tomar en cuenta al hombre para poderlo justificar? ¿Sus cosas buenas? No. ¿Sus cosas malas? Tampoco. ¿Qué le puedo tomar en cuenta? Su fe. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, y solamente por la fe, y nada más que por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre me preguntaba, ¿qué es lo que Dios pensaría en los cielos respecto a poder justificar? Quiero justificar al ser humano, lo quiero justificar para que se venga al cielo conmigo. Pero no le puedo tomar en cuenta ni sus pecados, ni tampoco le puedo tomar en cuenta sus obras de justicia. ¿Qué es lo que le puedo tomar en cuenta? ¿Qué le tomaré en cuenta al injusto para poderlo justificar? La fe. Fe. Hebreos 11.1. Lo que Dios le toma en cuenta al ser humano para poderlo justificar. Hebreos 11.1. Es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Entonces, eso es la fe. Realidad de algo que no veo. Por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, para mí es una realidad que yo ya estoy en los cielos. Para mí es una realidad que yo ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Entonces, Dios, lo que le toma en cuenta a un ser humano para poderlo justificar, no son sus pecados, ni tampoco son sus obras de justicia, sino que el ser humano dé por sentado que él ya está en los cielos. Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en efecto nos dio la vida eterna. Y para esa persona ya es una realidad que él ya está en el cielo. No importa lo que haga aquí en la tierra. Ya Cristo nos dio plena vida eterna. Eso es lo que Dios está tomando en cuenta para poder justificar al injusto. Que el hombre dé por sentado. Está con los perros, le estaban los perros. No, que hay un pastor alemán ahí. Ah, ya. Y este Juan se tira. Ah, ya. Es kamikaze. Chao, amigo. Chao. Bueno. Entonces, esa es la fe que Dios espera en una persona para que la persona sea declarada justa habitante del cielo. Para que Dios se lo lleve al cielo. Entonces, tenemos que, para una persona que dé por sentado que él ya está en los cielos, por lo que hizo Cristo en la cruz, eso es fe, realidad de lo que no se ve. ¿Cuál es la base segura?
¿cuál es la prueba convincente? El hecho de que Cristo murió por los pecados, maestro. O sea, ¿cuál es la prueba convincente para ti de que tú ya estás en el cielo? El hecho de que Cristo murió en la cruz por mis pecados. O sea, esa es la prueba convincente, que me convence a mí de que yo ya estoy en los cielos. Entonces tenemos nosotros esta obra de salvación que fue consumada hace 2000 años en la cruz del Calvario, y que el efecto de que Cristo haya muerto por nuestros pecados para nosotros es la inmortalidad, la vida eterna, que nosotros damos por sentado, que es cosa que nosotros nos muramos y ya nos vamos al cielo, estemos en los cielos. En Efesios capítulo 2, versículo 6, Efesios capítulo 2, versículo 6, dice el apóstol a los Efesios: Cristo, y juntamente con Él, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual para nosotros los que somos de fe, los que estamos justificados por la fe, porque ya creímos que cuando Cristo murió por nuestros pecados ya nos dio la vida eterna. Para nosotros una realidad del cielo. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es una realidad para nosotros los que somos de fe del Evangelio, entonces poned la mira en las cosas de arriba en los cielos, y no en las de la tierra, porque moristeis, habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Entonces, lo que Dios le toma en cuenta a un ser humano, para poderlo justificar, es que ese ser humano dé por sentado, que sea una realidad para él, que cuando Cristo murió en la cruz, él murió. Que cuando Cristo fue sepultado y ha sido resucitado el día tercero, él también resucitó con Cristo. Y que cuando Cristo ascendió a los cielos, él también. Y ahora él está sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Así. Eso es lo que Dios le toma en cuenta a un ser humano para poderlo justificar. Es difícil, ¿ah? No es fácil. Que un ser humano llegue a creer que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, yo morí con él. Que cuando Cristo fue descolgado de la cruz de Calvario y fue puesto su cuerpo en la tumba de José de Arimatea, y al día tercero Cristo ha sido resucitado, yo también resucité con él. Cuando Cristo dio la gran comisión y luego él ascendió a los cielos, yo también ascendí a los cielos con él. Y Cristo estar sentado en los cielos junto al Padre, yo estoy sentado también en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Recordemos Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él, Cristo, juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Eso es Efesios capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es una realidad para mí, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Yo tenía que pagar con la muerte de mi alma por mis pecados, pero en vez de mí, Cristo padeció esa muerte por los pecados míos. Si Cristo muere, yo muero. Si Cristo es resucitado, yo también. Si Cristo asciende a los cielos, yo también. Estoy fusionado con Cristo. Por eso Cristo dice en Juan capítulo 15, versículo 1 al 7, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. El pámpano que en mí no permanece es cortado y echado al fuego. Permanecer en la vid que es Cristo. Entonces cuando la vid que es Cristo entra a morar dentro de mí, yo cual pámpano estoy permanentemente en la vid que es Cristo que está dentro de mí. Yo cual pámpano en la vid que es Cristo. Y la vid que es Cristo permanentemente conmigo, cual pámpano. Fusionado. Cristo en mí y yo en él. Y eso ocurre por el bautismo. Por eso en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que hayáis creído en la poderosa obra de salvación de Cristo, que ha resultado en la vida eterna, a menos que hayáis creído en el Evangelio, pero sin fe. Creíste, pero sin fe. Cristo no ha sido sumergido dentro de ti. Cristo es sumergido dentro de un ser humano en forma espiritual cuando el ser humano tiene fe. Porque eso es lo que justifica al injusto, la fe. Si Dios no haya fe en ti, no es sumergido Cristo dentro de ti. ¿Se entiende? Por eso, que cuando Cristo estuvo a punto de ascender a los cielos, habiéndole dado la gran comisión a los suyos, cuando Cristo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16 dice a sus creyentes, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Da dos requisitos al Señor acá, dos requisitos. El primero, el que creyere en el evangelio, es el primer requisito, creer. Segundo requisito, y fuere bautizado, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Ya, esa expresión, y fuere bautizado, es espiritual. Es ser sumergido Cristo en forma espiritual dentro del cuerpo físico de la persona.
No se está hablando del bautismo en agua, que es el bautismo de Juan. Entonces, en otras palabras, Cristo dice en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, a sus creyentes les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe, es decir, haber creído con fe, porque la fe es lo que justifica. Dios lo que quiere tomar en cuenta, lo que le toma en cuenta al ser humano para poderlo justificar es la fe. Ya, entonces, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera en el evangelio y que como resultado de haber creído fe, de haber creído con fe en el evangelio, entonces yo mismo, en forma espiritual, venga a vivir dentro de la persona, esa persona fuere bautizada con el Espíritu Santo, esa persona será salva. Porque tendrá el Espíritu de Cristo, tendrá a Cristo morando junto a él, morando dentro de él. Y el que no creyere será condenado. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice el apóstol Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, o sea, tiene a Cristo en forma espiritual viviendo dentro de él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, si es sumergido Cristo en forma espiritual dentro de la persona, esa persona tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, tiene que estar morando Cristo en forma espiritual dentro del cuerpo físico de una persona. Si no es así, la persona se va al infierno. Entonces, lo que tiene que hallar Cristo en una persona es fe para que Cristo sea sumergido dentro de él. Cristo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A propósito de lo que leemos nosotros en 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un ser humano no puede tener seguridad de que al morir se va al cielo si no tiene morando a Cristo dentro de él. Porque el que da testimonio de que somos salvos es Cristo morando dentro de nosotros. El que nos da seguridad de que somos hijos del Señor, de que ya tenemos vida eterna, es Cristo morando dentro de nosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que no cree en el Hijo, el que no cree, le ha hecho Dios mentiroso. Toda persona que no crea que Cristo en la cruz nos dio vida eterna, está tratando a Dios de mentiroso. Porque eso fue el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, de que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por lo demás, Cristo nos da vida eterna, nos promete vida eterna ahora. Ahora nos promete vida eterna. En Juan 5:24, Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ahora, no tendrá. Es que vamos a esperar, si yo dejo la tibieza, si guardo santidad, si persevero, vamos a ver si en el futuro Dios me da vida eterna. No, ahora mismo, en un instante de fe. Juan 5:24, Cristo diciéndolo en primera persona y asegurándolo 2 veces, diciendo, de cierto, Juan 5:24, Cristo hablando en primera persona. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe para tener en el acto vida eterna. Ahora, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, ahí se habla de un instante de fe. Es un instante donde una persona se le abre es como que la persona tiene un momento de lucidez y adquiere el nivel de fe que Dios exige y es sellado con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que estaba en Éfeso. Le escribe lo que a ellos ya le había ocurrido ya. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Cristo, en Él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el evangelio de vuestra salvación, ahí está, un instante de fe. Un destello de fe. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí ingresa Cristo en forma espiritual a morar dentro del cuerpo físico. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda de garantía, las arras de nuestra herencia, hasta el evento del arrebatamiento. Hasta la redención de la
posesión adquirida. Cuando Cristo venga a redimir los cuerpos, transformarlo en un cuerpo incorruptible en gloria, ¿verdad? Semejante al cuerpo de Cristo, glorificado. El cual transformará a Cristo el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya. La redención de nuestros cuerpos. Toda la creación te está gimiendo. Toda la creación. Dios tuvo que maldecir la creación, maldecir la tierra para equilibrar a la raza humana caída en pecado, ¿verdad? Por amor de ti, dijo Dios a Adán, maldita será la tierra por amor de ti. Ahora la tierra está gimiendo para que Dios la restaure a la creación. Entonces dice Romanos 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también todos nosotros que tenemos las primicias del Espíritu Santo, ¿verdad? No solamente la creación gime, sino que también nosotros los que tenemos las primicias del Espíritu gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Estos cuerpos que tienen la ley de pecado que nos hacen pecar, ¿verdad? No podemos ir así con nuestros cuerpos al cielo porque vamos a rebelarnos contra el Señor, vamos a pecar contra Él en los cielos y no podemos ver cara a cara a Dios y quedar con vida. Entonces, para poder ver cara a cara a nuestro Redentor, a nuestro gran Dios, nuestro Creador, y no morir, y poder cumplir al pie de la letra los mandamientos, nuestro cuerpo tiene que ser transformado a un cuerpo semejante al cuerpo suyo, en gloria, a un cuerpo espiritual. Los mandamientos del Señor son de carácter espiritual. Nosotros vivimos en un cuerpo de carne y hueso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, Cristo en la cruz a nosotros nos ha dejado con la misma inimputabilidad penal que tenía Eva en el huerto del Edén. Eva pecaba por codiciar, por mentir, por comer del fruto, por pecar por incredulidad a Dios, y no era condenada. ¿Y por qué? Porque Dios no le había dado ningún mandamiento a Eva, no tenía ley de mandamientos. El único mandamiento que Dios le dio, se lo dio al hombre, a Adán. Entonces, Eva, por más que pecaba y pecaba y pecaba, no era condenada, porque estaba sin ley. Cristo en la cruz abolió la ley para nosotros. Sabiendo Cristo que nosotros siempre somos infractores a sus mandamientos, pecadores, lo que tuvo que hacer Cristo fue, para darnos la bendición de la vida eterna a nosotros, abolir penalmente la ley. Y donde no hay ley, Romanos 5:13, no se inculpa de pecado. Igual que Eva. Qué maravilloso el plan de salvación del Señor. Y todo esto es injusticia, ¿eh? No se le puede imputar al juez que es injusto, porque los pecados nuestros se pagaron. No quedaron inimputables los pecados nuestros, se pagaron. Lo que pasa es que los pagó Cristo en vez de nosotros. En Él se satisfació la justicia de la muerte del alma. El alma de Cristo en vez de nuestras almas entró en muerte. Pero Cristo volvió a tomar su vida. Y cuando supo que había vuelto a tomar su vida, sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Sabiendo Jesús en la cruz que ya estaba todo consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y había una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando la esponja en vinagre, se la acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, exclamó a gran voz, consumado es. La promesa que yo les di a ustedes, darle vida eterna, está consumada. Y hubo un gran terremoto y las rocas se partieron y las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. El velo del templo se rajó de arriba abajo, como dando a entender, la entrada al lugar santísimo está abierta. Cristo nos abrió una entrada al cielo gratuitamente y se hace efectiva por la fe. Lo único que Dios le toma en cuenta al injusto para poderlo justificar y llevárselo al cielo es la fe. No los pecados, no las obras de justicia, solamente la fe. Y ahora, igual que el apóstol Pablo, como dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, no me conviene andar pecando por esta vida, sabiendo que yo puedo pecar todo lo que quiera y nunca más condenado al infierno, pero de las consecuencias que se vienen en esta vida por pecar, de eso no seré librado. Gálatas 6, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo escribiéndole a personas con inmortalidad, con vida eterna, a las iglesias de Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Santos de Dios, ustedes saben perfectamente que al pecar nunca más son condenados al infierno. Pueden pecar todo lo que quieran y nunca más condenados al infierno. Sus almas tienen la inmortalidad, la vida eterna. Pero de las consecuencias que se le vienen en esta vida por pecar, de esas consecuencias no serán librados. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
La importancia de que el salvado memorice los versículos de la Biblia, que siempre para el Espíritu, para que el Espíritu Santo que está en nosotros tome esa palabra memorizada y la haga salir por nuestra boca, y otras almas también puedan heredar la vida eterna. Bien, me despido. Me despido a todos los que son personas incrédulas, que todavía van marchando al infierno. Les exhorto, arrepiéntanse y crean con fe en el Evangelio. Y a los poquitos que puedan ser hermanos míos en la fe, bueno, memoricen Biblia, para que Dios, el Espíritu Santo que ha sido puesto en ustedes, tome de esa palabra que tienen ustedes almacenada aquí en la Biblia y se las haga salir por la boca y ganemos almas para el Señor, ¿verdad? Cosechemos, seguimos vida eterna. Bueno, con la mano derecha. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto. Desde los ancantelados de Quintero, acá en la puntilla de San Fuente, Ulises Astudillo. Para todos los que tengan interés en la palabra del Señor.